hay que jugársela, si no. No sé por qué dejé de verlo. Porque estoy compartiendo, ¿no? Sí, pero de ir ahí, verlo, o verlo a dos pantallas. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Ay, qué bueno, bien. Bueno, gracias. No sé quién me habló, pero... No, te habló Fernando Jauregui. Hola, Jauregui. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a hacer las presentaciones del caso en un par de minutitos. Veo que José Antonio Arnelo logró vencer la tecnología. Ustedes no saben lo que pasa en todos estos Zoom, en los chats internos, en el celular, hay mucho movimiento. Entonces, obvio. Oye, que no puedo entrar, que ábreme, que no puedo entrar, que tú no sirves para nada, todo tipo de queja. Bueno, y mucho tema físico. Tú sabes que yo me cambié de casa hace poco, así que detrás de este cartón aquí hay una ruma de caja. Así que esto, más que como publicidad, lo que más sirve es para tener un fondo relativamente presentable. Pero yo juraba que estaba todo estudiado. No, totalmente estudiado. Claro, de hecho está en una especie de escritorio, pero que se convirtió rápidamente en bodega. De todo lo que todavía no encuentra destino. Oye, mientras esperamos que lleguen algunas personas más, pues esto está publicitado Urbi et Orbi. Déjenme hacer las presentaciones del caso para quienes no me conozcan, que pueden haber algunas personas acá que no son de nuestra comunidad en GoPlanB. Mi nombre es Paulo Rosales, soy socio y director de GoPlanB. Otro día les vendo la pomada, hoy día no es la ocasión, así que no lo haré. Y quería, en primer lugar, obviamente, darle las gracias a Bernardo por dedicarle un poquito de tiempo a su activa campaña para hablar de cosas que nos conciernen y que probablemente nos tienen bastante preocupados algunos, especialmente después de que estaba escuchando ahí la cadena nacional o los comentarios del presidente ante la negativa del Tribunal Constitucional y todo lo que ocurrió ahí, y los comentarios de nuestra querida Pamela Giles, ¿no es cierto?, posteriores a eso. En realidad que yo pensé que no se me iba a notar el sesgo, pero se me nota. Entonces, no sé, en realidad esto de la imparcialidad está periodista también. Así que, bueno, un poquito de historia. Quería invitar a Bernardo a compartir con nosotros y con la comunidad ampliada para hablar de los temas económicos que están en juego en la Constitución, o lo que podría pasar según la visión de él, si es que se suman o restan distintas iniciativas al interior de lo que va a pasar en el proceso constituyente. Bernardo, como ustedes saben, es economista de la Católica, y yo creo que además, Bernardo, corrígeme, economista y administrador, tú sacaste las dos, ¿no es cierto? No, economía no. Ya, bueno, yo me fui por lo fácil, por administración. Éramos compañeros de universidad con Bernardo, pero la última vez que lo vi fue el primer semestre, porque después él sacó puro 7 y salió como al tiro, y yo me quedé eso es mentira. Haciendo boludeces en la universidad, y que si yo eventualmente logré ingresar. Entonces, así que como conozco a Bernardo, quería dar esta oportunidad. Esto debería durar como una hora, obviamente depende del tiempo de todos ustedes. Estamos grabando la sesión, y yo no sé, Bernardo, si tú prefieres que te hagan las preguntas y comentarios al final, o te pueden ir interrumpiendo en la medida que vayamos avanzando. Dime. Mira, me da un poco lo mismo, como quieran, porque la idea es hacerlo más conversado. Yo tengo una presentación base que la vamos a subir al tiro, y que busca en el fondo ahí está. Yo la veo. Estás en el slide 2. Claro, que busca, aquí lo voy a poner como presentación para que quede más bonito. Ya, mira, esto lo que busca en el fondo es como tener un marco para la conversación, que parte con una suerte de diagnóstico, digamos, de la situación
y después se centra en qué podría aportar la Constitución a que despegue el crecimiento, fundamentalmente. O sea, digamos, el capítulo económico de la Constitución, para así decir. Pero puede que te interese ir comentando al tiro. No, los que no saben, digamos, aquí en Zoom hay una manera de ir levantando la manito. El maestro de ceremonia hago yo, las preguntas también pueden ir por el chat. También debo decir que, digamos, el hecho de que esté Bernardo acá no refleja un sponsorship de la comunidad GoPlanB, etcétera. Las opiniones son de quienes como se dice en la televisión, ¿no es cierto?, de quienes las manifiestan. Así que eso es un disclaimer que obviamente estoy, digamos, es lo responsable y lo criterioso decir, puesto que aquí estamos, la invitación fue abierta a cualquiera que nos quiera escuchar. Con eso, Bernardo, te dejo, por favor, dale nomás. Ok, Pablo, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por que ustedes se tomen el tiempo de conversar. ¿Cómo estamos? Estamos en un país extraordinariamente convulsionado, ¿no? Y por consiguiente, en realidad, vale especialmente la pena hoy día tomarse un minuto para reflexionar dónde estamos y qué podemos hacer para mejorar. Primero, veamos las cifras. Las cifras, ¿no es cierto? Hay una caída muy importante del producto del año pasado, todos lo vivimos, lo palpamos, lo sentimos. Un déficit fiscal para Chile impensado, pero en fin, son situaciones impensadas. Esta es la crisis más grande que hemos tenido en muchos años, menos grande que el año 82, pero porque es otro país, entre otras cosas. Pero sí, una pandemia no había ocurrido desde hace 100 años, ¿no es cierto? Así que nadie sabía cómo pisar en este terreno pantanoso nuevo. Había un aumento de la deuda pública importante, la pobreza subió del 9 al 12%, el desempleo subió también, y hay alrededor de 1 millón de desempleados. Hay una cifra de marzo ahí, pero por otra parte, tenemos que la proyección para el 2021 es una recuperación importante, siempre y cuando las vacunas funcionen, ¿no es cierto? Eso es la primera condición, pero no la única, como vamos a ver. Y por otra parte, se sigue generando una presión de gasto importante para enfrentar la necesidad de financiar hoy día a las familias que están enclaustradas por las cuarentenas y a futuro, obviamente, por la presión que va a haber para generar subsidio al empleo, digamos, ¿cierto? Para recuperar los empleos o directamente para apuntalar sectores productivos que están desmoronados, como el turismo, la hotelería, por ejemplo, y otros. Por otra parte, tenemos como dos lados, ¿no es cierto? Tenemos o tres lados, mejor dicho. Uno es el lado de la luz, el otro es el lado oscuro y el otro es el lado inquietante. Y el lado de la luz, ¿no es cierto?, es que tenemos fuertes vientos a favor. El cobre, todo lo hemos visto, ha subido una enormidad. Hay una presión importante del cobre por la electromovilidad y por los nuevos usos de las nuevas tecnologías. Y por otra parte, es cierto que en todos los países ha ido cayendo las leyes y ha ido encareciéndose la explotación de nuevas minas. Así que ahí hay un elemento muy positivo y muy sorprendente que nadie se lo esperaba y que se parece un poco, digamos, en cierta proporción a sacarse la lotería. Ahora, hay gente que dice que esto puede durar, Goldman Sachs habló de $6 de varios años, en fin. Mire, yo tiendo a pensar que nunca nada en economía resulta así, digamos, porque después el cobre sube mucho y entonces descubren los sustitutos, o descubren que se puede reutilizar cobre, o relaves mineros que no tenían, que eran económicamente no rentables, se vuelven rentables, entonces al final nunca esto va a subir tanto, ¿no? Pero sí tenemos aparentemente un viento a favor importante ahí. Y por otra parte tenemos un mundo que se está recuperando a gran velocidad de la mano de las vacunas. Y
esa recuperación nos tira el carro también. Hay un riesgo, sí, en que, en definitiva, como todos los países lo que han hecho es entregar una enorme cantidad de dinero, de liquidez a la economía, esto se vuelva en inflación, y esta inflación obviamente obligue, especialmente en Estados Unidos, al Banco Central Americano a subir la tasa de interés, y eso genere al tiro una contracción y especialmente un aumento del costo del crédito importante para Chile, y eso le quitaría una de las grandes ventajas que tiene hoy día, uno de los grandes vientos a favor también, que es la existencia de una tasa de interés muy baja para endeudarse. Y entonces, si es que es cierto que se levanta la inflación en Estados Unidos, eso se va a dar vuelta, vamos a tener tasas de interés más altas, y eso sería una mala noticia, un viento en contra. Y por último, este dibujito de la derecha, abajo, indica que tenemos también esta revolución tecnológica, ¿no es cierto? Esta revolución tecnológica que yo creo que tiene un efecto inmenso sobre la calidad de vida y sobre el modo de vida, y que es un viento a favor también del desarrollo del mundo, pero desequilibrante, ¿no? Ciertos sectores van a ser perjudicados y dejados atrás, y otros van a ser catapultados. Y esta revolución tecnológica, obviamente, el hecho de estar todos en una cuarentena, significa que obviamente todos nos hemos vuelto de esta misma reunión, digamos, no existiría de este modo si no hubiéramos tenido la experiencia y la imposición de las cuarentenas, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, la fuerza con que la digitalización se nos ha metido en nuestras vidas, evidentemente y obviamente, no es novedad lo que voy a decir, ha aumentado enormemente. Ahora, yo creo que hay otras cosas que son conclusiones importantes. Hay gente que dice, mira, toda esta crisis lo que hizo fue darle un golpe de muerte a la economía de mercado, al sistema económico mundial. Yo creo todo lo contrario. Lo que aquí se demostró fue que efectivamente las economías libres pudieron reaccionar, pudieron adaptar sus trabajos, adaptar su economía a operar más digitalmente, al home office, pudieron crear vacunas a una velocidad increíble, pudieron disponer de masas de recursos para generar las vacunas, para apoyar a las personas que estaban paradas o encerradas en su casa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, más bien lo que uno ve es una capacidad enorme del sistema económico para adaptarse a estas circunstancias, unas circunstancias extraordinarias, ¿no? Sería impensable que un sistema, para poner el otro extremo, no sé si ustedes han visto la serie Chernobyl, digamos, pero ahí te explica muy bien cómo funcionaba el sistema soviético y el comité del comité, y cómo los comités se iban superponiendo unos con otros, y nadie tomaba decisiones, porque había tantos comités, y reportar a otro comité siempre. Bueno, yo me imagino esa estructura de comités estatales sin responsabilidades individuales, en que se diluyen, digamos, las decisiones, así como no fueron capaces de manejar una crisis como Chernobyl, mucho menos habrían podido manejar una crisis sanitaria y económica de esta magnitud. Así que yo creo que más bien en el mundo lo que hay es una fuerza a favor, digamos, del sistema económico. Sí, obviamente hay más populismo en el mundo, hay una crisis de la democracia, porque la democracia no está construida para resistir las redes sociales, fundamentalmente. Y por consiguiente ahí hay temas, bueno, esos temas los podemos hablar después para no extenderme. Pero hay vientos a favor, y si tuviéramos una situación nosotros más calmada interna, estaríamos viendo todo en colores, sobre todo viendo la luz al final del túnel, que son las vacunas. Ya hemos visto el caso de Israel, esto demora, pero resulta, ¿no es cierto?, en que esto al final se empieza a salir de esta atroz pandemia. Por otra parte, está el lado oscuro, y el lado oscuro que nos han tocado como las 8 plagas de Egipto. No son las 10 de la Biblia, pero sí las 8 por lo menos. ¿Y cuáles son las plagas de Egipto? Bueno, esto se junta en el fondo el estallido social con los efectos de las cuarentenas, ¿no? Y la inquietud y la incertidumbre también sanitaria que produce el coronavirus, que nos tiene a todos agarrados del cuello aquí y inciertos si vamos a contagiar o no vamos a contagiarnos, si algún ser querido se nos va a contagiar. Bueno, primero yo creo que en Chile tenemos un problema
de trato, ¿no es cierto? Esto es una sociedad demasiado jerarquizada. Aquí cuando Diego Almagro llegó a caballo y sus soldados llegaron a pie. Ven que esto es bastante antiguo y efectivamente, para resumir, porque no quiero extenderme en esta parte, en todos los estratos de autoridad de la sociedad chilena, el jefe siempre es muy jefe, ¿no? Y se siente muy superior a su subalterno. Eso obviamente a nivel de la élite, pero si uno va bajando en cualquier nivel de jefatura sucede lo mismo. Lo primero que hace el jefe es imponerse a los demás, y con una cierta soberbia, ¿no es cierto? Hay este dicho español que me da tanta risa que dice que autoridad que no abusa pierde el respeto, ¿no? Entonces, bueno, no estoy diciendo que todas las autoridades abusen, por cierto, pero lo digo irónicamente. De manera que entonces tenemos un déficit importante, tenemos un país que todos seamos un tú, en el que todos tengamos el mismo respeto, la misma dignidad, y por tanto el que tiene una autoridad lo tiene porque tiene conocimiento, porque tiene un cargo, pero no, y es superior en cuanto a autoridad, pero no es superior en cuanto a persona. Y eso yo creo que tenemos un déficit tremendo, y en las empresas tenemos un déficit tremendo, desde luego. Segundo, el Estado ha resultado un mal regulador en salud, mal regulador en pensiones, mal regulador en el tema universitario, en el tema educacional, y un mal proveedor de servicios, ¿no es cierto? Porque al final yo cuando he recorrido entre paréntesis yo voy de candidato constituyente, así que por eso voy a contar esta parte, cuando yo he recorrido mi distrito, Peñalolén, por ejemplo, o la Reina, o las zonas más masivas de Las Condes, o en el pueblo de Los Arnechea, lo que uno ve es una continua queja al Estado, ¿no es cierto? Que no opera lo que tiene que operar, que no entrega los subsidios de vivienda que tiene que entregar, que no entregaba las horas médicas, que uno tiene un negocio y lo tramiten inmensamente, que no, en fin, puras quejas respecto del servicio del Estado. ¿Para qué decir, no es cierto, cuando entramos al modo COVID, digamos, ¿no es cierto?, y vemos la cantidad de quejas que ha habido respecto de la distribución de las ayudas, entre otras cosas, parte porque ha habido originalmente muchos requisitos, pero también en buena medida porque el Estado no estaba preparado para dar esta masa de ayuda y para llegar a gente de clase media e incluso sectores más acomodados, que nunca antes habían estado en el radar de las ayudas del Estado. Ha habido problemas de diseño, y problemas de ejecución, y problemas de incapacidad del Estado, entonces, en entregar esas ayudas. En tercer lugar, bueno, un crecimiento económico lento versus las expectativas. Aquí la élite y los políticos que sembraron la idea de que estábamos en un país más fantástico, digamos, ¿no es cierto?, que iba a velocidad 5G. Pero la verdad que eso dejó de ser cierto hace hartos años. Si uno toma los últimos 12 años, claro que estoy incluyendo el efecto de las cuarentenas, ¿no? El PIB per cápita ha crecido como 1,7%. Entonces, la verdad es que no hemos tenido un boom económico. Tuvimos dos gobiernos Bachelet de muy mal crecimiento, y un gobierno de Piñera 1 que tuvo un crecimiento espectacular, y después, bueno, el Piñera 2, que el coronavirus se comió el crecimiento. Entonces, raya para la suma, no hemos tenido esta sensación de auge económico que muchos en la élite han transmitido. Y eso obviamente ha significado menor crecimiento a los emprendedores, más dificultad para las pymes, menores aumentos de sueldo, menos empleo, menos posibilidades para los jóvenes, y entonces ha ido entorpeciendo, digamos, esta historia de donde el perro aquí que me va a botar el escenario completo. Bueno, ha ido entorpeciendo entonces crecimiento más lento ha ido entorpeciendo la movilidad social al final. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con la desilusión que existe. Y sobre todo, como digo, te insisto que lo que ha habido es una gran distancia entre lo que la gente vive y lo que se les transmitían en los discursos, en las campañas, donde todo era promesa y todo, digamos, y todo era la posibilidad de arreglar con una varita mágica. Crecientemente la política fue cada vez más prometiendo y sobreprometiendo. Obviamente ha habido abusos privados y abusos políticos y abusos de autoridad,
que todos conocemos. Hay un quinto elemento que es la violencia política legitimada, ¿no? O sea, al final la violencia política se volvió una costumbre, se volvió algo legítimo, que muchos políticos condenan de la boca para afuera, pero la verdad que la condena no sirve, ¿no es cierto? La violencia política hay que desterrarla, porque no es parte de la civilización, no es parte de la democracia, y hay que actuar. A eso se suma la crisis sanitaria del coronavirus que conocemos, las cuarentenas económicas, ¿no es cierto?, con el desempleo y cantidades de empresas, desde la más grande, LAN, como hasta la más menor, pyme o emprendimiento, estranguladas. Y esto derivó entonces en una crisis institucional política, que es lo que estamos ya ahora en esta última plaga. Son 10 las plagas, así que nos faltan 2 más, pero en esta última plaga estamos ya en un momento en que la iglesia se derritió, la presidencia, el gobierno se derritió, el Congreso, los políticos, los partidos políticos se derritieron, Carabineros se derritió, prácticamente todas las instituciones. Viene usted la opinión que tiene la gente de los fiscales, de los jueces, es para llorar. Entonces también se derritieron. Hoy día un ministro del Tribunal Constitucional dice que se va a fijar si la reforma constitucional ayuda a la gente o no. No se le ocurre decir que su función es si cumple la Constitución o no, primero, y que no debiera tener una opinión parcial. Y entonces yo creo que de las pocas instituciones, curiosamente, que quedan en pie, es la empresa. Al final, después de todas las críticas y todas las fallas y todos los problemas, al final la empresa es como una de las pocas instituciones que está quedando en pie. Porque las empresas al final han podido adaptarse, ¿no es cierto? Las empresas han flexibilizado horarios, han podido dar cabida al teletrabajo, han podido, antes de la crisis, en el estallido social, dieron muchas facilidades de horario, en fin, han logrado ser una cierta institución donde las personas pueden, digamos, encontrar un ancla en un mundo en que se volvió todo incierto, ¿no es cierto? Que se volvió todo líquido, todo derretido. Y yo creo que eso es una cosa interesante, pero genera entonces una tremenda, una inmensa responsabilidad social para las empresas que no era su rol original, digamos, y no es probablemente lo que tenían en su ADN o estaban preparadas para tenerlo. Pero en el fondo las empresas hoy día son un elemento importante de estabilidad. Entonces, en medio de estas plagas de Egipto, viene la contingencia. ¿Y la contingencia cuáles son los principales debates? Bueno, los principales debates son el tema del tercer retiro y el cuarto y el quinto y el sexto retiro de la AFP. Y este debate, digamos, ¿no es cierto?, en el fondo tiene dos antecedentes, digamos, dos bases. Hay una base que es justamente el tema que podemos poner acá, que es si las ayudas llegaron o no llegaron, ¿no es cierto? O sea, la sensación de que las ayudas han sido insuficientes, entonces hay una necesidad de ayudar a la gente. Y es muy interesante este cuadro que publicó la tercera, que es un estudio de la CEPAL, que lo publicó el sábado, que da cuenta de que efectivamente a nivel global, Chile en Latinoamérica incluso queda sobre Estados Unidos en cuanto a porcentaje de la población que ha cubierto, particularmente este año. El año pasado, efectivamente, los sistemas de ayuda llegaron a menos gente, hubo mucho más requisitos, pero este año están llegando a más de un 80% de la población. Lo que pasa es que parte de ellos no entiendo que el IFE se empieza a pagar esta semana, algo así, y el bono clase media todavía no se empieza a pagar, por tanto, todavía no se ha visto el efecto. Pero sí, efectivamente, Chile ha puesto una cantidad de recursos masivos. Y eso que esto solamente mide lo que le ha llegado a las familias en plata, transferencia directa. No incluye lo que le ha llegado a través del subsidio de desempleo o lo que lo ha llegado a través de los FOGAPE. Al final hubo una cantidad de empresas que sobrevivieron y pudieron seguir pagando sueldos y contratando trabajadores, digamos, y esa plata indirectamente terminó en el bolsillo de la familia chilena, ¿no es cierto?
Pero con todo, es evidente que hay un grupo de personas a los cuales la ayuda no les llegó. Y no les llegó porque no estaban dentro del radar del Estado, porque eran gente de niveles de ingresos más medio alto, y gente que eran independientes, muchos emprendedores para los cuales el Estado no los tenía registrados, no existían, digamos, ¿no es cierto? Y que no tenían tampoco un seguro de desempleo porque eran autoempleados, digamos, ¿no es cierto? O tenían su propio emprendimiento, como digo, y eso entonces, esa gente, sobre todo esa gente, es la que ha sobrevivido en base a los retiros. Pero aquí no se buscó una política en que hubiera retiros con condiciones. Por ejemplo, en Australia, no sé cómo quedó al final, pero el primer proyecto de retiro era un retiro en que solamente podían retirar los que estaban desempleados. Bueno, aquí habría que haber agregado a los cuales a quienes les cayó el ingreso, ¿no es cierto? Pero igual entonces estábamos hablando de que eran retiros con condiciones, digamos. La gracia política que tiene este retiro es que, como en general, le entrega plata a moros y cristianos, los que tienen una urgencia económica evidente y acuciante, y las que no lo tienen. Pero la gracia política es que entonces es posible comprar mucho más votos con este retiro. Entonces, por eso que políticamente, para una clase política que está muy desprestigiada, que tiene sucesivas elecciones y que tiene una popularidad mínima, es imbatible. Es una tentación demasiado grande. Y obviamente aquí lo capitaneó una persona que yo encuentro muy inteligente, que es Pamela Giles. Pamela Giles se siente la Cristina Kirchner chilena, y entonces ella está capitalizando un sistema político en el fondo donde el Estado o ella o los políticos o su sector regalan bonos, ¿no es cierto? Regalan ayuda para que puedan tener una clientela de votantes que no son ciudadanos libres de votar, sino que terminan siendo clientes de esta ayuda, que es lo mismo que ha permitido la victoria sucesiva de los Kirchner en Argentina, donde además en Argentina los negocios, ¿no es cierto?, dependen de la voluntad del Estado. Entonces hay empresas y empresarios que empiezan a ser clientes también del Estado y del poder político, en este caso los Kirchner, y los apoyan. Por consiguiente, incluso ellos nombran los jueces, con lo cual se ahorra la necesidad de enfrentar juicios, porque los jueces también los nombra el gobierno en Argentina. Entonces, bueno, si bien es cierto que llegaron las ayudas, hay una necesidad, y por otra parte hay una tremenda necesidad política de conseguir votos, y esto le ha dado ha sido la varita mágica, digamos, ¿no es cierto?, para que un amplio sector político descubra una cosa maravillosa, además que es sostener que nos están ayudando cuando nos permiten retirar nuestra propia plata, no la plata de ellos, ¿no? Así que esto es una ayuda políticamente fabulosa. Yo creo que el gobierno se equivocó en el primer retiro, y yo sostuve esto del principio, así que por eso lo digo con tanta tranquilidad, no siendo general después de la batalla. Yo creo que en ese momento el gobierno debería haber propuesto, antes de que se votara el primer retiro, un sistema de retiros permanentes, donde se pudiera retirar un sueldo, 2 sueldos de la cuenta FP en cualquier momento del tiempo, no solo en pandemia, y con la obligación de devolver ese retiro con cotizaciones o jubilando años más tarde. Porque eso habría significado descomprimir este tema, habría significado que los que retiraran fueran solamente las personas que realmente lo necesitan, porque si hay que devolver la plata ya empieza a ser distinto, ya no es tan conveniente retirar aunque uno no necesite la plata, aunque no necesite una urgencia, siempre tener más plata es mejor, obviamente. Y por otra parte, el retiro con devolución significaba no perjudicar las pensiones. El problema de los retiros que tenemos es que en el fondo los que retiramos nos estamos gastando la pensión anticipadamente, ¿no? Bueno, ese es un tema. Yo creo que hay ahí un tema también de intencionalidad de eliminar el sistema de pensiones y ir a un sistema estatal. Lo podemos hablar después, pero ahí tenemos un gran conflicto que yo creo que estamos hoy día en una de las grandes rounds de este conflicto, pero esto va a seguir, ¿no es cierto?, con sucesivos retiros. Por otra parte, está el tema de los impuestos. El tema de los impuestos
es bien curioso, ¿no? En primer lugar, hoy día no se necesita impuestos. Hoy día el Estado está teniendo gastos extraordinarios, muy grandes, pero transitorios. Y lo lógico es que los financie de forma transitoria. ¿Y cómo se financian los gastos transitorios? Lo más lógico es que se financien con deuda, cuando uno tiene un Estado que tiene posibilidad de endeudarse, como es el nuestro, que tiene ahorros además que son fondos soberanos, y donde además la tasa de interés es bajísima, por tanto el costo de endeudarse es mínimo. Segundo, bueno, todos los que habremos estudiado algo de economía sabemos que cuando una economía está en crisis, en caída, no es el momento de hablar de impuestos, porque eso hace que la caída se profundice. Pero sin embargo se vino esta idea política, en el fondo, de forzar la mano para generar impuestos, ya sea el impuesto a los superricos, o una versión del impuesto a los superricos, o el tema de eliminar las exenciones, que eso tiene mérito en sí mismo. Por supuesto que es más justo que no hayan exenciones, algunas exenciones se justifican, sin embargo. Pero hay exenciones que no se justifican, y entonces yo creo que ahí hay un espacio para cobrar más impuestos. Pero lo malo es que hoy día cualquier proyecto racional entra al Congreso y sale para cualquier lado. Y por último tenemos la idea de que como subió el cobre hay que exprimir a la industria del cobre, y efectivamente la industria del cobre tiene que pagar royalty, no puede discutir si el royalty actual es bueno o no, yo creo que es mejor que el proyecto que están planteando, pero no hay que exprimir el limón tanto que se quede sin jugo. Eso como es. Y después de eso hay otros debates que tienen mucho que ver con el derecho de propiedad, que tienen que ver con cuánto poder va a tener el sector político para cambiar los contratos. El tema de cambiar la renta vitalicia y obligarla a entregar un adelanto de una forma de cambiar los contratos, ¿no? Pero hay otros proyectos, como el proyecto hay un proyecto para prohibir que un propietario expulse a un arrendatario que no paga. Y hay otro proyecto para limitar el valor de los arriendos, fijar el valor de los arriendos. Esos proyectos obviamente no son expropiatorios en el sentido de que nos expropian los bienes, pero vienen a expropiar los frutos de los bienes, entonces chocan con el derecho de propiedad. Y ahí entonces donde se va a producir buena parte de la discusión del derecho de propiedad en la Convención Constituyente. Y entonces, respecto a los impuestos, también se ha hablado de subir el impuesto a las empresas. Pero yo quiero mostrarles este gráfico aquí, que primero la tasa de impuesto a las empresas es de las más altas en la OCDE. Y segundo, esto es la recaudación como porcentaje del PGB. Y se ve que en Chile es uno de los países que más recauda, el que más recauda en Nueva Zelanda. El promedio de la OCDE es 2,9% del PIB. Suecia, Estado benefactor, 2,6%. Estados Unidos, economía capitalista, si ustedes quieren, como ejemplo, 1,9%, y el más bajo es Lituania, 1,5%. O sea, no solo la tasa es alta, sino que además aquí se paga mucho, porque la base del impuesto de las empresas es mucho más grande en Chile que en otros países. De manera que no tiene sentido subir la tasa de impuesto a 30%, porque eso lo único que hace es castigar el ahorro y castigar la inversión, y castigar a un sector que ya paga mucho impuesto. En Chile la diferencia con la OCDE está en el impuesto a los sueldos, que es muy bajo, en los tramos medios y en el tramo mínimo. O sea, una persona en Chile para empezar a pagar impuestos tiene que ganar 700.000 pesos, número redondo. Si viviéramos en el promedio de la OCDE, sería 450.000 pesos. O sea, hay mucha gente que pagaría impuestos en la OCDE que no paga. Y por otra parte, el impuesto a las propiedades, que es relativamente bajo. Bueno, y entonces uno viene, en medio de todo este escenario, viene la discusión de la Constitución. ¿Y qué es lo más fundamental, creo yo, que quede la Constitución para que Chile despegue económica y socialmente? La primero, hay un tremendo desafío que es el acuerdo sobre el reglamento, y aquí ya se está atacando la idea de los 2 tercios. Y ustedes han visto a Fernando Atria, que ha popularizado, porque siempre busca un resquicio, ¿no? Esta idea de que los 2 tercios podrían aprobar que lo que no tiene 2 tercios haya un plebiscito. El problema es que eso quiebra la regla del 2 tercios, porque ¿cuál es la función del 2 tercios? Es forzar a las partes a ponerse de acuerdo. Pero si no es obligatorio ponerse de acuerdo, y si puede haber un plebiscito, es como jugar un partido en el que hay sabiendo que hay un repechaje, ¿no es cierto?
que puede alterar el resultado del partido. Entonces, obviamente, eso altera la voluntad de llegar a un acuerdo. Hoy día lo que dice la regla, ¿no es cierto?, es que o hay 2/3 o hay 0, digamos. Si en definitiva una norma no tiene los 2/3, no queda en la Constitución. Entonces eso lleva a que las personas que estén ahí en esa convención, entre las cuales espero estar, traten de ponerse de acuerdo y lograr los 2/3, porque se arriesgan a no quedarse sin nada. Pero si hay un plebiscito posterior que puede hacer ganar mi opción, obviamente yo estoy dispuesto a ceder mucho menos. Después está el tema de que yo creo que el hilo conductor de la Constitución tiene que ser entregar más poder a las personas, más libertad, más capacidad de decisión y más límite a los políticos. Porque al final necesitamos una Constitución que deje fuera el populismo, deje amplio espacio para un gobierno, digamos, muy liberal, muy capitalista, por decir, hasta un gobierno muy socialdemócrata, pero deje fuera el populismo y deje fuera el totalitarismo estatal. Y eso requiere una serie de arquitectura, una cierta arquitectura institucional como la que está ahí, que no voy a detener ahí. Y después yo creo que es bien importante generar otras normas. El Estado tiende a generar mucha desigualdad. Hay mucho más carabineros por habitante en Las Condes que en una comuna popular. Hay muchos mejores servicios en Las Condes que en una comuna popular. Y eso no debería ser así, ¿no? Entonces el Estado debería entregar la misma cantidad y calidad de servicio en distintas zonas, a lo largo de todo Chile, me refiero. Hay otros elementos que son importantes aquí en esto de tener una buena arquitectura institucional, pero para avanzar por la hora voy a irme a los derechos sociales, que son fundamentales, ¿no es cierto? Tiene que haber derechos sociales que nos den más protección, pero también derecho a elegir quién dará el servicio, el Estado, los privados, las fundaciones. Y entonces, por ejemplo, en educación tiene que haber libertad de educación y libertad de los padres de elegir el colegio para sus hijos. Pero eso también tiene que ser cierto en las pensiones. Entonces, nosotros tenemos que decidir quién administra nuestros ahorros. Yo pienso que el proyecto de reforma a las pensiones que está planteando el gobierno, que establece igual que la establecía la presidenta Bachelet, un administrador estatal obligatorio, debería ser inconstitucional, porque nosotros somos adultos y tenemos que poder elegir. Por supuesto, alguien puede elegir un administrador estatal, pero no ser obligado a un administrador estatal que si lo hace mal no tenemos cómo arrancar. Si se llena de operadores políticos y sale más caro, si la rentabilidad es mala, si invierten mal, ¿qué hacemos? Y lo mismo ocurre en viviendas sociales, que las personas tienen que poder elegir dónde la ubican, y también tiene que ser en salud. Y lo digo porque en los constituyentes que yo he oído, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, quieren eliminar la cotización privada, eliminar el 7%, o sea que el 7% vaya obligatoriamente a FONASA y todos automáticamente estemos obligados a estar en FONASA. Y si alguien quiere ir a una clínica privada, tendrá que pagárselo de su bolsillo sin reembolso. Y eso me parece a mí que rompe con el derecho a elegir. Y lo que tiene que hacer el Estado es financiar a los que no tienen plata para elegir directamente. Tiene que estar consagrado también el derecho a emprender y trabajar libremente, y de ahí se deriva que el Estado esté obligado a impulsar la libre competencia, no solo a perseguir a los que se coluden, sino a impulsar la libre competencia, a revisar que cada ley permita abrirle cancha a los emprendedores y a las pymes y a las empresas. Eso es una obligación nueva que a mí me gustaría que estuviera en la Constitución. Y también es muy importante que esté el principio que hoy día existe de no discriminación arbitraria en materia económica, porque queremos un país sin discriminaciones de ningún tipo. En particular, esto significa que el Estado no puede privilegiar a sus empresas contra la empresa privada, o no puede privilegiar a una empresa privada versus otra. Pues imagínense si no, para quien tenga un negocio, un emprendimiento, tendría que tener un amigo político para que le fuera bien. Y ese es el modelo argentino. De manera que eso yo creo que va a ser una discusión importante, porque hay sectores de los candidatos constituyentes y de los que van a ser electos que van a querer echar abajo el sistema de mercado, que van a echar abajo y van a querer que el Estado pueda privilegiar. Yo tuve un debate con la Bárbara Figueroa y ella decía que
el Estado tenía que tener preferencia para sus empresas. Y no le parecía, como a mí me parece injusto eso. Después tuve otro con la Laura Albornoz. A ella le parecía que había que sacar la empresa privada de todos los derechos sociales, que los derechos sociales solamente podían ser provistos por empresas del Estado o instituciones del Estado. Estas son posiciones bien extremas. Y por último, bueno, también obviamente este derecho a emprender y trabajar libremente tiene que llevar de la mano el derecho a la propiedad. Y resulta que hoy día no hay una amenaza, diría yo, de estatización a la Allende. Lo que hay es sencillamente dos temas a discutir. Uno es el tema del cual es el monto de la indemnización. Lo que dice Daniel Jadwe, dice, oye, yo respeto a la propiedad privada, pero la indemnización no debe ser el valor de mercado del bien expropiado, sino que debe ser lo que acuerde la ley de expropiación, o lo que acuerde un juez. Y ahí entonces empezamos a correr el riesgo de que ciertamente el Estado va a querer pagar menos por los valores expropiados que lo que valen. Y la segunda discusión es lo que mencionaba antes, que es hasta qué punto la autoridad política puede intervenir en los contratos, puede intervenir en el valor de los arriendos, puede intervenir en los contratos de concesión, y eso tiene mucho que ver con el tema de las concesiones de infraestructura y de la minería. Lo que le gustaría al sector político de izquierda, ¿no es cierto?, es poder tener poder para cambiar los contratos de concesión, no como hoy día que requieren los contratos están amparados por un derecho de propiedad y no se pueden cambiar. Y por último, yo creo que nada de todo esto resulta en cuanto a que Chile despegue económica y socialmente, si la Constitución no incorpora un nuevo derecho social, que sería el derecho a la seguridad pública. Y el derecho a la seguridad pública lo que busca es que nosotros como ciudadanos tengamos poder para poder demandar sanciones al ministro de Estado, a los parlamentarios, a los jueces, a los fiscales, a los jefes de policía, que no cumplan con entregar seguridad pública. O sea, cuando el Estado falla, no en un delito, falla como sistémicamente, como es la Araucanía, como es la Plaza Baquedano, como es ciertos barrios dominados por el narcotráfico. Entonces, ahí se ve que, y esto lo que busca entonces es resolver lo que hoy día es un conflicto sin solución, que es que el gobierno le echa la culpa al Congreso, que no le aprueba leyes, el Congreso al gobierno que no se la pega, los jueces a los fiscales que no investigan, los fiscales a los jueces que no sentencian, todo a la policía que no hacen su trabajo, total, nadie se hace cargo. Y entonces, yo creo que ahí hemos repasado rápidamente como los grandes discusiones que va a haber en los temas económicos. Por cierto que la Constitución tiene muchos otros temas, tiene temas valóricos, tiene temas de organización política, de descentralización, en fin, que no me he querido referir, pero podemos conversarlo también. Muchas gracias. Quedo para que podamos conversar. Muchas gracias, Bernardo. A ver, yo tengo si quieres, podrías dejar de compartir pantalla. Exacto. Para poder ver en galería a la mayor cantidad de gente, y si pueden prender sus cámaras, mejor aún. Bueno, comentarios, preguntas, por favor, a discreción. Don José Antonio Arnelo. Estás muteado, José Antonio, ahí sí. Ahora sí. Hola a todos, hola Bernardo. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Oye, o sea, no tan bien, estoy medio decepcionado en realidad, esa es la verdad. Pero la pregunta es, ¿bajo qué pensamiento crees tú que puede ser que una constitución logre hacer que se cumplan esos derechos o esas cosas como que lógicas que una constitución debiera cubrir, cuando la mayoría de esas cosas ya están en la constitución? Claro, porque bueno, ahora, yo creo ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora la van a cumplir? Porque es un problema de ejecución, no es de leyes. Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Primero, nos enfrentamos aquí con una hoja en blanco, de forma que nada de lo que está en la Constitución va a estar, per se, digamos. Hay un esfuerzo porque esté, ¿no? O sea, hay que escribirlo para que esté, hay que escribir esa hoja en blanco con buena letra. Y segundo, yo creo que obviamente hay que tratar de incluir mayor responsabilidad de los políticos. Eso pasa porque haya más sanciones más claras por no cumplir la Constitución. Pasa también, yo creo, porque cambiamos el sistema electoral. El sistema electoral, ¿no es cierto?, favorece la fragmentación, diputados, senadores, el 1%, favorece que
no haya grandes acuerdos. Y también yo creo que hay que discutir si uno tiene una cámara o dos cámaras, porque el hecho de que haya una segunda cámara hace más lento el trámite y hace que una cámara descanse en la otra. Digo, total, la otra va a arreglar el problema. Y entonces se puede dar más un gusto. Pero por otra parte, el que haya una sola cámara significa que esto es, pues, y si hay menos espacio para revisar las cosas dos veces, digamos, ¿no? Pero yo tiendo a favorecer una cámara. Creo que hay que tener menos parlamentarios, además, y hay que tener voto obligatorio, porque el voto voluntario, del cual yo era partidario originalmente, genera polarización, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, si un candidato tiene un grupo suficientemente fanático y tiene una causa bien fanática, va a lograr un grupo de votantes fanáticos que se levanta bien temprano el domingo a votar por él. Un candidato, en cambio, que tiene una visión más de país, más centrada, no va a tener esa misma grado de adhesión, va a tener votantes más pasivos, digamos, ¿no es cierto?, que no se van a levantar con la misma esfuerzo. Entonces, ese sistema de voto voluntario favorece a los candidatos más coloridos, a los más agresivos, y además hace que los más moderados tiendan a volverse más agresivos, porque si no, no logran resaltar, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿qué es lo que necesita un candidato? Como son muchos además, necesita aparecer en la televisión. Y para aparecer en la televisión, mientras más bárbaro sea, más llama la atención. O sea, la Pamela Giles, porque es una persona muy inteligente, muy preparada, que ha estudiado muy bien cómo funciona el mundo de la televisión y el mundo masivo, que ha estudiado las campañas políticas en otros países. Entonces ella tiene un modelo, ¿no es cierto?, de hacer un show. A muchos nos podrá parecer de repente ridículo ese show, pero no es ridículo, es un show especialmente montado para captar a un electorado que entiende esos códigos. Entonces yo creo que eso es parte central, y yo creo que eso es más importante que la discusión si presidencialismo o parlamentarismo. Me refiero al sistema electoral y al voto voluntario. Excelente. Hola, Gracias. Martín Figueroa acá, ¿cómo estáis, Bernardo? Hola Martín, Hola, ¿cómo Martín. estás? Dale. Oye, yo creo que estamos en este grupo, hasta el momento todos de acuerdo que tu visión es la correcta y creo que lo que nos puede llevar a un país de los próximos 20 años de manera positiva. Pero ¿qué probabilidad ves tú realmente de que esto pase y que tengamos una constitución que sea relativamente buena y que nos permita seguir creciendo y seguir con todos estos axiomas que son los bases que creemos nosotros para poder crecer en libertad? Bueno, yo creo que eso depende de dos cosas. Depende de que efectivamente se elija un grupo suficiente de constituyentes que estén incluidos, digamos, independientes, de centro izquierda, ¿no es cierto?, pero que estén, digamos, en una vertiente socialdemócrata, por así decirlo, ¿no es cierto?, de forma en las cuales se pueda llegar a un acuerdo, y hay candidatos que están en esa vertiente. Ahora, la pregunta es si vamos a lograr 2/3 entre el socialdemócrata y ya vemos, no sé, pongámosle liberales, pongámosle un nombre, ¿no es cierto?, en que todos ellos, en los cuales yo me incluyo, queremos jugar fútbol, por así decirlo. Y hay otro sector político que quiere hacer goles con la mano, quiere jugar otro deporte. Pero también depende de que en el sector de Chile Vamos se elija bien también, porque también hay sectores de Chile Vamos, candidatos, lo hemos visto en los diputados y senadores de Chile Vamos, que se arrancan del corral. Entonces, también depende de quién se elija ahí. Ahora, al final, ¿de qué depende de que eso resulte? De ustedes. Depende de que cada uno de nosotros haga un esfuerzo enorme por convencer a sus hijos, a sus amigos, a su familia, a sus hermanos, a los que trabajan con ustedes, a los cuales ustedes les compran, etcétera, 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 para que tomen un voto razonable y no se dejen encandilar por las posiciones más extremas. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Al final, por eso yo, que no soy político, digamos, en el sentido que nunca he ido a ninguna elección y no soy de ningún partido, voy en Chile Vamos, pero como independiente, me metí en esto por eso, porque en el fondo aquí hay dos posibilidades. O uno se queda en la ducha alegando
o viendo cómo pasan las cosas, o entra a la cancha. Por supuesto que no todos podemos entrar a la cancha como candidatos, pero todos sí podemos hablar. Y eso es lo que más nos ha faltado. Lo que más nos ha faltado es ver al resto de las personas como con la misma dignidad y la misma respeto. Y por tanto, incorporarlo a las decisiones, explicarle las cosas, comentarlas, escucharlas, ayudarlo, entenderlo. Y ahí, cuando uno hace eso, ve que las personas en Chile son bien moderadas al final. Y tienden a seguir posiciones muy correctas. Pero claro, se ven tentados por los populistas, digamos, cuando les ofrecen una varita mágica. Y ese es el riesgo, a menos que alguien le explique. Yo voy a decir una cosa, yo por ejemplo, yo me dedico, soy economista de formación, pero nunca me dediqué a la economía académica, sino trabajé en empresas, tengo emprendimiento, que me ha ido bien, mal, de todo. Y tengo una fundación que se llama Ciudadano en Acción y un grupo que se llama Reforma a la Reforma, que es un grupo voluntario que se ha dedicado a expandir la economía social de mercado a nivel masivo. Nosotros tenemos 140.000 seguidores, pero es masivo, masivo, masivo. Y nosotros lo que hacemos son campañas para que las personas en sus causas, en su lenguaje, vayan comprendiendo que la libertad es lo que les produce más dignidad, más bienestar y más progreso. Y ahí uno encuentra que efectivamente, en la medida que uno logra conversar con la gente, explicar, dialogar, y intercambiar y entender, y hacerla entender lo que uno quiere transmitir, obtiene es que las personas vayan encauzándose por posiciones más favorables a la libertad. Pero al final depende de usted. Sentados en la casa y los living de cada uno, no vamos a ganar esta elección. Sentados cada uno en la casa, esta elección va a ser desastrosa. Oye, Eric, estabas tú, después Armando, por favor. Hola Bernardo, Eric. Hola, hola. Mira, la verdad es que a mí me da lo mismo entregarme como definir mi posición. Soy absolutamente derecha, incluso a mí, yo soy empresario toda la vida y la verdad que a mí lo que me gusta es poder trabajar tranquilo. Siempre he dicho que me da lo mismo, yo voy, voto y trato de votar por mis convicciones, pero una vez que sale otro presidente me da lo mismo, porque para mí el color de, esto no sé qué palabra usar, pero el color de la plata, que es finalmente lo que ganamos los empresarios por nuestro trabajo, no tiene color político. Dicho eso, acusándome de ser una persona derecha, yo siento que esta cuestión de la Constitución es como, me da la sensación de que es medio lo mismo. Y te escucho hablar a ti, que en teoría representas mi sector, y yo hice un análisis bastante como frío del tema, y lo que terminé dándome cuenta es que esta cuestión tenemos que tratar de salvar el 2/3 para que esta cuestión no se vaya a un tema populista. El problema es que hoy día estamos enfrentando una cuestión que es el descontento. Y la verdad que ir a pelear por el 2/3, votar en bloque y tratar de no quedarnos con menos de los votos necesarios para que la Constitución no se transforme, no sé, pues como dicen las malas lenguas, en un Venezuela o lo que venga después, no sé si soluciona el problema. Es como salvarnos momentáneamente para volver a caer en estallido social, si que hay un problema. Y mira, yo siendo derecha, si pregunto a todos los que están escuchando acá, lo más probable es que todos tienen algún área donde están en descontento. Y esta cuestión, esta votación se ha transformado, yo creo que donde terminamos, se ha transformado en la votación del descontento. Entonces todos tienen descontento en algún área. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión y no vamos a volver a caer de nuevo en toda la gente descontenta? Porque si logramos salvarnos, terminamos con una constitución igual a lo que tenemos hoy día, vamos a volver al estallido social. Y esta cuestión es la historia sin fin, porque hoy día compramos, yo cuando salió esta cuestión de la constituyente y todo, yo dije, bueno, compramos 2 años de tranquilidad, vamos recogiendo, invirtamos donde nos sintamos seguros, pero son 2 años, un veranito San Juan, mientras podemos de alguna manera ver dónde vamos a poner las lucas, pero el empresario acá, y creo que represento a los que estamos aquí en el panel de oyentes,
Todos queremos trabajar tranquilos y eso es lo que estamos buscando. Y el problema es que yo creo que vamos a volver a lo mismo. Mi pregunta es si tú tienes la misma opinión, porque me imagino que tienes un discurso de lo que vamos a enfrentar, pero si lográramos no caer en esto, ¿tú crees que después de esto viene alguna tranquilidad? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que todo es muy líquido, muy incierto, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer cambios. O sea, yo creo que el diagnóstico que yo tengo es que estamos como estamos por no haber hecho suficientes cambios. No por no mantener lo que había. Lo que pasa es que tenemos que hacer cambios que sirvan y que estén inspirados en las ideas nuestras, porque creemos que las ideas nuestras son mejores. O sea, obviamente en el sistema de pensiones hay que hacer una tremenda reforma. Nosotros tenemos una planteada en el grupo reforma.cl, en la página reforma.cl, tenemos un nuevo sistema de pensiones, bien distinto, ¿no? Que conserva lo bueno del que hay, pero cambia una serie de cosas que lo hacen indigerible para mucha gente. Hay que cambiar el tema de la salud, hay que cambiar el tema de la atención del Estado. En fin, una cantidad de cosas. El tema de la justicia, hay una tremenda demanda porque cambiar el tema de los fiscales. Las poblaciones odian a los fiscales. De manera que, si no se hacen esos cambios, que son parte constitucionales, pero mucho de eso es de gestión, de gobierno, ¿no es cierto?, de ley, tú tienes razón que esto puede volver. Puede también volver por el otro lado, puede también volver porque si hay quienes han vendido la Constitución como la varita mágica para arreglar todo, ¿no es cierto? Iba a ser una tremenda desilusión, porque dicen la Constitución es la casa de todos. Yo les voy a decir que la Constitución no es la casa de nadie. La Constitución son los cimientos nomás, son los principios, ¿no es cierto? No se puede vivir adentro de una Constitución, uno vive adentro de una sociedad que parte por una Constitución, pero tiene gobierno, tiene Estado, tiene parlamentarios, tiene empresas, tiene fundaciones, tiene organizaciones civiles, tiene ciudadanos también que están en la sociedad. Así que yo creo que esto es una operación tremendamente riesgosa. Pero estamos en eso. Ahora, aquí hay dos maneras, digamos, o damos la lucha por tratar de sacarlo una constitución lo más razonable posible y que esto derive no solo en esto, porque no solo está la constitución, hay que elegir presidente, hay que elegir congreso, ahora hay que elegir alcalde, gobernadores, concejales, en fin, y tratemos de llevar este proceso de cambios que son indispensables en paz y hacia un destino seguro. Depende también de lo que hagamos cada uno de nosotros. Yo creo que el estilo de hacer empresas, que yo también compartí y en los negocios que he tenido, digamos, he actuado como todo, se acabó. O sea, ahora la tasa de descuento más alta es la política. Y por consiguiente, bueno, esto es parte de la tasa de descuento en realidad, técnicamente, ¿no? Pero lo que quiero decir, por enfatizar, es que no podemos pensar que vamos a seguir haciendo negocios al margen de lo que ocurra con la política como fue en los años pasados. Eso se acabó, por lo menos por unos años. De aquí nos vamos a demorar, yo creo, tranquilamente este año y por lo menos el próximo periodo presidencial en equilibrar el buque, ¿no? En estivarlo, digamos, en lograr de que se ajuste esto, ¿no? Y ahí tenemos dos caminos. Chile tiene dos caminos. O Chile lleva esto a un sistema de una sociedad libre, digamos, ¿no es cierto?, con cambios y yo creo con una reingeniería de todos los apoyos sociales, sobre todo, o vamos a Argentina. Yo no creo que lleguemos a Venezuela, yo creo que vamos a ir a Argentina. Ese es el caso más cercano, que es el poder político progresivamente adquiriendo más y más poder sobre la vida de las personas y sobre los negocios, o incluidos sus negocios. Oye, estaba Armando Prado, luego Rodrigo Villena y después Francisco Mandiola. Don Armando. Okay. Hola Bernardo, buenas Hola. tardes. Un poco tú lo acabas de decir y yo creo que en general se ha conversado algo respecto al riesgo de esta nueva constitución, digamos, pero yo estoy de acuerdo contigo que en Chile había que hacer cambios y cambios profundos en todos los ámbitos. Tú comentabas en el tema judicial, en el tema pensiones y qué sé yo.
a mí lo que me preocupa es que, y ahí es un poco mi pregunta, ¿cómo ves tú la discusión ya con los 155 constituyentes, digamos? Porque en los últimos años hemos visto que en general las cosas se consiguen vía la violencia, o sea, eh, no vía acuerdos. O sea, yo creo que hemos perdido la capacidad de llegar a acuerdos en ciertas cosas y al final, como tú decías también, y hablabas de Pamela Giles, cómo se maneja, digamos, porque es re fácil regalar plata de otros, digamos, entonces, sin ninguna responsabilidad. Entonces, sabiendo que tenemos que hacer cambios, yo veo un riesgo gigante en el debate constitucional ya cuando estén los 155 constituyentes, digamos. Ahí lo veo un riesgo altísimo por lo mismo, porque hemos actuado en los últimos años vía no acuerdos, vía violencia. ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que eso es cierto, y añade a eso que se ha ido perdiendo toda la ventaja que tenía Chile en las políticas públicas, que era la opinión técnica, digamos. O sea, en los gobiernos de la concertación, incluso la nueva mayoría, aunque la nueva mayoría de mi juicio fue la que abrió la caja Pandora en esta materia, había una obsesión por hacer las cosas bien hechas, digamos, ¿cierto? Y entonces eso significaba con análisis, con políticas públicas bien pensadas, con análisis técnico. No siempre correcto, porque igualmente todas las obras humanas tienen un margen de error importante, igual que los negocios, igual que todo. Pero sí había como la idea de hacer las cosas bien. Eso se perdió. Hoy día ustedes ven que en el caso de los retiros no hay ningún técnico que no esté en desacuerdo con los retiros. El presidente del Banco Central va los superintendentes, va, digamos, es decir, todas las opiniones se sudan, digamos, ¿no es cierto? Y a los parlamentarios les importa una raja. Esa es la verdad. Porque ellos quieren sus votos, y quieren salir elegidos. Y entonces, y cada cual crea una idea más absurda que la otra. Entonces, por ejemplo, George Jackson se para y dice, mire, es que tenemos que lograr que las mineras paguen más impuestos con la subida del cobre. Pero el royalty que existe hoy día es sobre el margen operacional. O sea que obviamente pagan más cuando el precio sube. Ya pagan más. Ahora uno puede discutir si está bien la tasa o no, si debieran pagar aún más. Pero no puede decir, oye, lo que él dijo las mineras no pagan y más por el precio del cobre. Eso era totalmente falso. Ayer, después de que Piñera, o anteayer, después de que Piñera, ayer creo que propuso su propio proyecto de retiro a la hora 1/10, ¿no? Pero en fin, ¿qué es lo que dice la Paola Narváez? La Paola Narváez dice, oye, esto es plata para los dueños de la AFP. Entonces, y no lo dijo ella lo dijo toda la izquierda, todos los senadores. Entonces dice, pero ¿cómo? Senadores que llevan años en esto. O sea, el mismo Juan Pablo Letelier, por ejemplo, o la senadora Goich, que llevan años en esto. Supongo que ya entendieron cómo funciona, ya entendieron que la AFP cobra comisión por los sueldos, no por la plata administrada. Entonces, yo creo que... Tú trataste de explicarle a todos para dónde se iba la plata, digamos. Claro, pero la verdad que yo creo que eso es... Claro, pero al final, eso es que tenemos hoy día una muy mala política. Y eso es lo que tenemos que cambiar. La política está funcionando muy mal. Y eso sí tiene que ver con la Constitución. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Pero es una operación tremendamente riesgosa. ¿Pero qué alternativa tenemos? No tenemos mucha alternativa. O sea, yo creo que lo único que podemos hacer es apostarle a que podemos tener un razonable desempeño. Y vamos a terminar con una Constitución más mala. Yo, para ser honesto, yo como candidato voy a decir que la Constitución va a ser buena. La Constitución va a ser más mala que la que tenemos. Eso yo creo que de todas maneras, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que hay una serie de cosas que hoy día están en la Constitución que no van a quedar. Y vamos a quedar con un país más sometido a la mayoría. Y eso es más riesgoso. Pero también significa que hay que hacer un esfuerzo de verdad por ganar las elecciones. Porque el país no termina en esta Constitución, termina en cada una de las elecciones sucesivas. Lo que no puede ocurrir es que un presidente gane la elección y pierda el Congreso. Eso es fatal. Y eso también es culpa nuestra, digamos, porque al final, aquí yo creo que de alguna forma, a pesar de que yo nunca no tenía ningún poder para cambiar las circunstancias, ni estaba metido en nada, pero quiero decir de todos como personas al final,
nos jugamos porque bastaba con que ganara el presidente. Esa es la verdad. Y no le dimos importancia a que tenía que ganar el Congreso. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Y por tanto, hay que arremangarse las mangas, y cuando uno tiene un negocio que le sale mal, no. Hay que arremangarse las mangas. Oye, gracias, son la 1:15, quiero ser respetuoso al tiempo, pero si están todos dispuestos a seguir, seguimos, no tengo ningún problema. Rodrigo Villena, estaba después Francisco Mandiola, y después don Juan Barceló. Hola Bernardo, muy buenas noches, Hola, hola. muchas gracias por la presentación, muy clarita. Oye Bernardo, mira, hace unos minutos tú estabas precisamente comentando esta suerte de política del engaño, ¿no es cierto?, a la que hacen uso muchos senadores y diputados, que a mí me cuesta creer que ellos no tengan los conocimientos ni estén preparados, sino que simplemente manipulan a la gente menos letrada y que finalmente por esa vía tratan de ganar algunos adeptos y tendencias en las políticas que ellos desean. Entonces, al final del día, esto tiene tiene un riesgo implícito importante, y la pregunta que a mí por lo menos me preocupa es, y haciendo un poquito de política ficción, ¿cuáles son las reales probabilidades, que probablemente ustedes ya han hecho algunos análisis, algunas simulaciones de los distintos escenarios? ¿Cuál es la real probabilidad de que esta tendencia de algunos dicen de tratar de eliminar estos 2/3 finalmente se haga efectivo? ¿Hay una posibilidad cierta de que eso efectivamente ocurra? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos todos ayudar a que esa probabilidad se disminuya? Bueno, son muy buenas todas. Bueno, todas las preguntas que me han hecho son muy difíciles, pero mira, yo quiero decir una cosa, quiero contar una historia. La primera vez que yo salí a terreno, me encontré con una señora que se llamaba Angélica, que era peluquera, que estaba en la puerta de su peluquería, una peluquería muy sencilla, esperando a los clientes que no llegaban por el coronavirus. Y le pregunté, mire, ¿usted qué quiere de la Constitución? Y ella me miró, la señora Angélica, y me dijo, la verdad. Y en esa palabra como que ella sintetizó todo el problema, encontré yo. Y después, cada vez que yo he ido recorriendo sectores más masivos, he encontrado que lo que hay es una desilusión gigantesca con los políticos. O sea, que muchas de estas declaraciones de los mismos políticos que no dicen la verdad, las personas los tienen bien cachados. Y eso es en definitiva el grueso de la desilusión. Cuando yo voy a una casa en Hermida, lo primero, y no solo Hermida, en todas partes, lo primero me preguntan, ¿es usted político? No. Entonces pase. Entonces yo creo que hay una esperanza ahí, ¿no es cierto?, de que las personas en realidad no se comen tan fácilmente todo lo que le dicen los políticos. Claro que tenemos un riesgo de populismo, porque esas mismas personas, claro, si le ofrecen el día de mañana salud gratis, capaz que corran a votar, como cuando a Chile le ofreció universidad gratis y corrieron a votar, y al final terminamos con un sistema de becas parciales, ¿no? Bueno, pero eso es un tema. Ahora, no hay mucha encuesta, porque es muy difícil hacer encuesta con tanto candidato. Mira, el distrito que voy yo, que es Las Condes, Peñalolén, La Reina, Loanechea, Vitacura y La Dehesa, o sea, Loanechea, La Reina, Vitacura, Peñalolén y Las Condes, ahí van 54 candidatos. Entonces no hay ninguna posibilidad de hacer una encuesta con 54 candidatos. No hay nadie que tenga estómago para contestar una encuesta con 54 nombres. Entonces es muy difícil hacer la encuesta. Lo que sí ha habido la sensación de que el voto de ultraizquierda ha ido creciendo, a tener más o menos un 25%. Y eso es muy cerca del tercio para ellos, porque hay sectores, hay candidatos, digamos, de la Democracia Cristiana, los socialistas, el PPD, que en el fondo están más cerca del Frente Amplio que de sus propios partidos. Un ejemplo, la Laura Albornoz de la Democracia Cristiana, por ejemplo. Entonces, eso puede hacerlo llevar a un tercio a ellos, ¿no? Y eso es bien complicado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos mucho que hacer, porque, bueno, una cosa que podemos hacer es conseguir votos, ¿no? Hoy, en el distrito 11, por ejemplo, que el que les hablaba, hay 6, se eligen 6. Hoy día hay 5 diputados de centro derecha de Chile Vamos. Eso ya no va, ya no más. Aquí estamos peleando para sacar 4 o 3. Y por consiguiente necesitamos todos los votos en Chile Vamos, entre otras cosas porque hay candidatos de derecha fuera de Chile Vamos, lo cual es
es un descriterio, porque no van a salir y le hacen perder votos, y por el sistema electoral eso le hace perder cargo a Chile Vamos. Y porque hay candidatos potentes por primera vez de los otros sectores políticos. Entonces, bueno, es importante que la gente vote y que vote, bueno, en mi caso, obviamente, que vote por Chile Vamos, y en mi caso, que vote por mí, además, para ser honesto. Pero, pero además de eso, viene el proceso después. O sea, después va a haber que acompañar este proceso de discusión constitucional en las encuestas, en las redes sociales, porque la izquierda está amenazado con rodear la convención y tiene convencido a los políticos que Twitter es el mundo, para que ustedes se ubiquen, Twitter tiene menos del 4% de la población y el que opina de política es como el 1%, o sea, no es representativo de nada. Pero los políticos creen que ese es el mundo, y los periodistas también. Entonces, es importante. Y después hay que votar en las sucesivas elecciones, no se saca nada con sacar una buena constitución o un buen resultado constituyente si después se pierde la presidencial, el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de rescatar a los sectores moderados. Yo creo que la discusión hoy día no es entre derecha e izquierda, la discusión hoy día es entre los populistas y los no populistas. Y yo me siento tan cerca de Pepe Out, ¿no es cierto? O tan cerca de muchos candidatos constituyentes que van por la centroizquierda, como a veces en el centro está más cerca de otros candidatos que van por Chile Vamos y que se han comprado el cuento de la izquierda, que todo es un mundo de abusos y que se compran, digamos, se convierten en derecha flagelante. Oye, pero solo un comentario. Ahí tenemos a Francisco Mandiola y a Juan Barceló, y yo creo que con eso vamos a acotar esto por hoy día. Solo un comentario, Bernardo, ahí puse yo en el chat, en realidad habría que invitar a Pepe Out, porque él es uno de los expertos electorales serios. Además, yo concuerdo contigo, Pepe Out cada día me gusta más, de hecho cada día me gusta más la gente de la Concertación que algunos de los mismos candidatos de la derecha. Somos muy razonable, ¿no es cierto? O sea, José Joaquín Brunner, incluso Oscar Guillermo Garretón, que me encantaría que fuera presidente, una pila de gente. Pero bueno, pero un tema son los votos escrutados, otra cosa la cifra repartidora. Yo creo que una de las cosas que salva algunos de los principios que tú has expuesto acá es la concentración, ¿no es cierto?, en pocas listas. Entonces, y que la oposición se fue bastante desperdigada. Entonces, yo creo que el 33%, una cosa son el conteo de votos y otra cosa es cómo resulte la repartija. Como bien dices tú, unos candidatos de centro-derecha o gente razonable, para efecto mío, mi juicio que fueron independientes, claro, y no tienen muchas probabilidades de ganar, pero la cifra repartidora debiera darnos el último bastión, por lo menos en esta primera elección de constituyente. ¿Qué crees tú? Exacto. Bueno, yo creo que sí, yo creo que por eso yo me referí más al riesgo de que la ultraizquierda logre un tercio. Yo creo que ese es el riesgo más importante. El segundo riesgo es que Chile Vamos no tenga un tercio. Yo creo que va a tener más de un tercio. Ya, perfecto. Oye, don Francisco Mandiola, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Hernando, gracias, Pablo. Mira, mi pregunta es más bien corta. ¿Tú tienes alguna posición respecto a lo que muchos han hablado de la nueva constitución, que se cree un gobierno parlamentarista versus presidencial? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, yo creo que sobre eso es una cosa bien a discutir, ¿no? Pero en principio yo estoy en desacuerdo con el parlamentarismo. Primero porque no es la tradición de Chile y obviamente las constituciones tienen que recoger la tradición de los países. O sea, yo creo que en un momento además en que los políticos, me refiero a los congresistas al final, que es lo que las personas entienden como los políticos, están particularmente desprestigiados, es como raro no permitir a las personas votar por presidente y que lo elijan justamente el Congreso, que está tan desprestigiado. Segundo, creo que tampoco tengo muy claro que se resuelva los problemas. Piensen ustedes en estos 3 años, digamos, casi, no sé cuánto llevamos, 3 años, particularmente en los últimos 2 años, que habría habido N cambios de primer ministro, digamos, ¿no es cierto? Si ni siquiera dice usted que la oposición no se puso de acuerdo para elegir presidente de la Cámara de Diputados, teniendo mayoría.
sea, imagínense lo que habría costado ponerse de acuerdo para mantener el primer ministro. Entonces yo creo que por ahí no va la cosa. Ahora, obviamente, uno puede revisar si hay demasiadas funciones del presidente y equipararla un poco más. Es importante que el gasto, eso sí, quede controlado por el presidente. Eso, por lo demás, es así en la mayoría de los sistemas parlamentarios. El Ejecutivo tiene la iniciativa de gasto. En eso no hay que confundirse. Porque, obviamente, si el Ejecutivo es responsable de que las finanzas públicas cuadren, tiene que ser responsable de los ingresos y los gastos. Bueno, pero sin embargo, obviamente, se puede conversar. Yo creo que es más importante el sistema electoral. Es más importante descentralizar el país y darle a los municipios mucho más autoridad, más presupuesto, más independencia, también más fiscalización para que no sean la cueva derivada, que el tema del presidencialismo o el parlamentarismo. Perfecto. Lo que sí creo yo, que hay que tener menos parlamentarios, una Cámara, y que entonces al final sea mucho más responsable y tengamos mucho más claro quién votó qué. Hoy día como que esto se pierde, cada uno vota y después nadie sabe cómo votar. Estamos 100% de acuerdo. Muchas gracias. Y esto, o sea, lo que proponen algunos que 50+1 y punto, ¿no es cierto? Reconfigurar las circunscripciones electorales y que simplemente se gane por simple mayoría, y si no hay en la primera vuelta hay en la segunda vuelta, pero 50+1 y nada de repartidora y correcto todo este tema. Es perfecto de elegir a nuestra Eso es una autoridad. alternativa radical. Sí. Don Juan, y solamente porque te quiero, Luis Alberto Letelier, que te volviste, te doy la última pregunta de la sesión. Hola Bernardo, gracias. Hola, hola. Te quería hacer una pregunta. Tú dices una cámara. Yo solamente al observar a Perú me pongo un poco nervioso, pero cuéntanos un poquito de cuál es la ventaja que sea una o dos cámaras, que haya menos políticos, ¿de acuerdo? Y no sé, yo pensaba que siempre había otra que pondera lo que dijo la primera, pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Mira, la razón por lo que yo he leído por la cual hay dos cámaras, esto es un poco latero, pero en fin, es doble. Uno es que esto permite digamos, revisar. Es como, digamos, si tú, digamos, haces un examen y el profesor le dice, oye, le pasa el examen de vuelta y le dice, revíselo, ¿no es cierto? Eso es un tema. Y el otro tema es que no hay entonces ninguna cámara que tiene la posibilidad de autonombrarse como representante del pueblo. Y esa fue la razón principal por la cual en Estados Unidos, por ejemplo, los Founding Fathers establecieron dos cámaras, ¿no? Era para que nadie no hubiera un cuerpo que pudiera decir, oye, no, ahora yo represento al pueblo, no lo representa el gobierno, ¿no? Pero en el mundo moderno, yo creo que el tema de la revisión se puede lograr de muchas otras maneras, ¿no es cierto? Y yo creo que el tema más bien es que la existencia de dos cámaras atrasa mucho las leyes, particularmente en políticos que no tienen responsabilidad. Piensen ustedes que el Ejecutivo puede establecer las urgencias. Bueno, pero quien no cumple las urgencias no tiene sanción. Por tanto, está lleno de leyes con urgencia que vegetan en los cajones ahí preñados del Congreso. Entonces, yo creo que es mejor tener una Cámara para que haya más responsabilidad, porque esa Cámara tiene que decidir y tendrá que preocuparse de hacer las cosas bien a la primera. Por supuesto, no tiene que tener una Cámara con una secretaría técnica, un equipo de estudio que haga que no sea sencillamente el impulso de la Pamela Giles o el impulso de cada diputado, lo que se traduzca en una ley. Pero a mí me hace más sentido eso, y con menos bien. Pero obviamente es una cosa discutible, digamos, esto, y que hay que discutir y conversar y ponerse de acuerdo y ver las experiencias comparadas. Hay quienes, por ejemplo, y con esto termino, están fascinados con esta idea del semipresidencialismo. Bueno, pero en Francia el presidencialismo se acabó hace muchos años. Se acabó porque hubo dos casos de presidente y primeros ministros distintos, porque en ese momento había 1 o 2 años en los cuales se juntaba un nuevo Congreso elegido con el presidente anterior, digamos, ¿no? Y ahí se produjo la cohabitación de primeros ministros y presidentes distintos, y no fue una buena experiencia. Entonces, los franceses cambiaron la norma, y lo que establecieron fue que primero se elige presidente, que es una cosa que uno podría hacer en Chile. Primero se elige presidente, y después se elige, no me acuerdo, den por bueno que 2 meses después, se elige el Congreso. Entonces, el Congreso tiende a ser el mismo que el del presidente.
O sea, tiende a ser con la mayoría que ganó el presidente, digamos, ¿cierto? ¿No? Y entonces, entonces ese Congreso elige un primer ministro que es del presidente. Y entonces ya se acabó la cohabitación y lo que hay en el fondo es un régimen presidencial. En Francia que mantiene una figura de primer ministro, pero que en el fondo está sometida al presidente. Entiendo que, bueno, el último caso era Jacques Chirac con Mitterrand, ¿cierto? Claro, que ahí claro. que básicamente quedó un despelote no menor. Pero solo un comentario antes de pasarle a Luis Alberto, es que por lo menos en espíritu entiendo que los senadores velan por el interés nacional y los diputados tienden a ser mucho más regionalistas o sectorizados. No sé si eso es así legalmente, pero por lo menos en espíritu entiendo que esa es una de los fundamentos, ¿no es cierto? Que hay una Cámara que además hace checks and balances con alguien para poder compensar si es que tu se salió de madre o no. A veces funciona, Claro, a veces claro. no. Lo que pasa es que eso se fue perdiendo porque en Chile las atribuciones de las dos cámaras son muy parecidas. Y por otra parte, el sistema de elección se fue pareciendo, porque en los últimos cambios electorales, que fueron fatales, en varias regiones, en la circunscripción del diputado, de los diputados, es la misma que la de los senadores. Entonces ahí como que se pierde toda esta idea, digamos, ¿no es cierto? Sería distinto, por ejemplo, si los senadores fueran elegidos con una lista a nivel Chile y los diputados fueran regionales, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Pero al final hoy día, creo que la región de Los Ríos, por ejemplo, es exactamente igual la misma circunscripción. Lo único que hay más diputados que senadores, no hay más diferencia. Don Alberto, Perdón, y con eso Perú, vamos a ¿qué ver. pasa? No, parte de la última pregunta que era que en Perú tienen una en Perú. cámara que es muy... En Perú lo que pasa Sí, es ¿qué que yo pasa ahí? entiendo, yo no soy experto en Perú, pero yo entiendo que ahí el sistema electoral es fatal, porque es un sistema también de proporcionalidad extrema que tiene un montón de partidos. Esto tiene que ir de la mano del sistema electoral. El sistema electoral es la ingeniería que hace que el sistema tienda al centro o se dispare. Ya, gracias. Bernardo, Luis Alberto Letelier, muchas gracias por la conversa. En ese escenario que tú planteas de que puede grupos más de extrema sacar más de un tercio, siempre pensé que la gran estabilidad que tenía este proceso era que si no se llegaban a acuerdos, se mantenía la constitución actual. La verdad que ese supuesto cada vez es más discutible en términos de qué tanta gobernabilidad podemos tener si no cambiamos las reglas del juego, si no tenemos una nueva constitución. La pregunta, Bernardo, es, tú sentado en esa constituyente, que esperemos que estés ante la disyuntiva de ceder temas relevantes para llegar a un acuerdo o mantener la constitución actual al no lograr un acuerdo, ¿cómo ves ese manejo ahí? Mira, lo que pasa, Luis Alberto, es que lo que se acordó en noviembre es que no hay constitución actual. La constitución actual se acabó. Y esa es la razón por la cual hoy día todos la pueden violar. Y el Tribunal Constitucional incluido. Porque dejó de existir el 15 de noviembre. Porque lo que el 15 de noviembre se acordó... lo que el 15 de noviembre se acordó expresamente es que hay una hoja en blanco. El haber una hoja en blanco significa que no hay una constitución precedente. Significa que la convención es libre de acordar lo que quiera. Y tiene que acordarlo por 2/3. Y lo que no acuerda no está en la constitución. Es imposible. No tanto. Bueno, o sea, así ha funcionado en varias partes. Igual, sí, pero si, perdona, si no hay acuerdo, no hay constitución y no hay constitución. Supongamos una cosa absurda. Suponte que vamos a poner una cosa bien concreta que yo creo que va a ser un tema de discusión. La Constitución tiene un artículo sobre la minería. El artículo sobre la minería es el mismo que tenía la Constitución del 25. O sea, es el mismo artículo que permitió a Allende expropiar las minas. ¿Sí? De manera que sobre ese artículo no creo que haya discusión. Pero hay una ley orgánica que tiene el mismo quórum de la Constitución. Y esa ley orgánica establece lo más importante, que es que si se expropian las minas, hay que pagar el valor presente de la mina al dueño. Bueno, es altamente probable que se elimine la ley orgánica, porque no haya quórum de 2/3 para mantener la ley orgánica.
Entonces eso se acabó, ¿no? No existe esa norma. Y cuando Sí. hay una expropiación, de una mina, va a haber la discusión judicial de cuál es la indemnización. Hay tratados, sí, que Chile tiene con algunos países, por ejemplo Estados Unidos, que dice que tiene que ser una indemnización, no me acuerdo, supongo que justa, no me acuerdo la frase. Entonces, bueno, hay ciertas protecciones que van a tener los inversionistas extranjeros, no los locales, etcétera, etcétera. Pero si no hay 2/3, no existe. Y por eso muchas cosas que hoy día están en la Constitución van a desaparecer de la Constitución y van a quedar a ley simple, o sea, a la simple mayoría. Eso no Por depende ejemplo, del ¿No reglamento ves que un se dé escenario, perdona, no ves un escenario en que no hay acuerdos para tener una nueva constitución y por lo tanto se mantiene la constitución vigente? el plebiscito Eso de salida? solo resultaría si el plebiscito de salida rechaza la nueva Constitución. Pero Eso para sería- para ir al plebiscito de salida tienes que llegar con un acuerdo de constitución, no puedes llegar con una hoja en blanco. Claro, pero el acuerdo, lo que quiere hacerle, lo que nunca quedó claro en lo que se acordó, que esto fue como un cierre de negocio así hecho, digamos, bien a la diabla, ¿no? Entonces está lleno de cosas que no están escritas. Entonces, no se acordó de que se aprobara expresamente la Constitución entera por 2/3, sino que artículo por artículo. Entonces tú vas por el artículo 1 y dices, mire, todos los chilenos son iguales, para hacerlo simple. Hay 2/3, hay 2/3, correcto. Bueno, y vas así artículo por artículo, o los artículos que inventes, da lo mismo, podría seguir otro orden. Y en definitiva va a haber una cantidad de artículos sobre los cuales va a haber 2/3. O sea, Constitución va a haber. Pero esa Lo que pasa es que la Constitución interpretación puede ser amplia. mucho menos... No, esa es la realidad. La Constitución puede ser mucho menos detallada de lo que es hoy día. Y yo creo que eso es peligroso, porque en el fondo... Mayoría un segundo para circunstancial. explicar claro, ¿por qué existen las constituciones? Existen las constituciones, igual que los pactos socialistas, por lo menos. Existen para defender las minorías. Existen para que haya ciertas normas que no son por mayoría simple. O sea, uno no quiere que la pena de muerte, o que la libertad de prensa, o que el derecho a la vida, o que la propiedad privada, da lo mismo, pongan el caso que quieran, dependa de la simple mayoría. Entonces, por eso nos la ponen una constitución con un quórum especial. Si una constitución va a decir nada, quedamos presas no de un sistema democrático, sino una tiranía de la mayoría. Y los sistemas democráticos que funcionan son aquellos que respetan a la minoría y que existe la libertad también. Para que haya libertad tiene que haber cierta protección de ciertos derechos fundamentales, que no pueden estar solamente a la decisión de la mayoría. Lo malo es que aquí no existe eso, ¿no es cierto? O sea, a menos que se acuerde por 2/3. Y ese es el riesgo. O sea, perfectamente, no creo que vaya a ser así, pero perfectamente podría ser que, por ejemplo, yo creo que propiedad privada, a ver, pero como te digo, que la indemnización sea el valor de mercado y al contado, que es lo que dice la Constitución, hay que tener 2/3 para eso. Y si no hay 2/3, esa línea no está. Y quedamos al arbitrio de que la indemnización la fije la ley, y la ley la va a fijar la mayoría. De un poco Eso es lo que pretende Jau, obviamente porque... Pero no solo él te participo, que es No, lo que no, pretende sí. una cantidad enorme de constituyentes. Digamos. O sea, a lo que tú aludías antes, o lo que diga la ley va a depender de los por ejemplo, yo tuve presentes en la sala. Claro, yo tuve un debate con Jorge Insunza, que es un ex diputado, ¿no es cierto? Creo que socialista, si no me equivoco, muy razonable y muy socialdemócrata. Pero él, por ejemplo, no es partidario de que la indemnización quede a valor de mercado. Así que va a haber una discusión de muchas de las cosas, así bien fundamentales. Jóvenes. Pablo, ¿alcanzo a hacer una pregunta de 30 segundos? Una pregunta. Pero Panchito, por supuesto, porque no sea tipo Fernando Paulsen. No. Es que esas tienen respuesta contra pregunta y duda. Alternativa y... Perdón, las de Fernando Paulsen son declaraciones de él. Él pregunta para escucharse, no es el caso. Hola, Bernardo, Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bernardo, quiero sacarte un minuto, por un segundo, del proceso constituyente, ¿ya? Porque a todos como que se nos olvida que el país sigue en marcha. Sí. Si nos vienen 2 años por delante, o hablemos de 1 año, y ahí quiero preguntar tu mirada, pero no como constituyente, tu mirada desde tu mirada crítica y del análisis que tenéis frente a lo que ocurre en el país. Estamos enfrentados hoy día a un gobierno que está absolutamente desafectado de su coalición, o sea, nadie quiere sacarse fotos con el presidente,
con una falta de olfato político impresionante, ya casi patológica, digamos. O sea, no es capaz de recoger el guante, no es capaz de leer los avisos que le entrega la oposición, sobre todo los sectores más moderados de la oposición. A mi juicio, el gobierno perdió la última oportunidad que tenía de negociar y sentar a la centroizquierda o a la antigua concertación para aislar a la nueva mayoría, para hacerlo en simple. En ese contexto donde no hay un gobierno que no tiene coalición, que no es capaz de llegar a acuerdos, negociación, ¿cuál es tu mirada del próximo año, los próximos 2 años? Bueno, yo creo que vienen tiempos muy malos. Es decir, ya estamos viviendo tiempos muy malos. Es cierto tu diagnóstico. Tu diagnóstico además es peor. Yo creo que no tiene ningún incentivo la oposición para negociar. No lo tuvo hace 2 años tampoco. Esto fue un independiente que yo creo que el gobierno cometió muchos errores. Y porque se distanció de la ciudadanía, fundamentalmente. Y un gobierno que es minoritario, en el Congreso tiene que operar con la ciudadanía. ¿Dónde funcionó bien el gobierno? En el tema de inmigración, por ejemplo. Porque ahí tenía la ciudadanía detrás. Y entonces fue capaz de llegar a una ley porque, obviamente, con la ciudadanía detrás, el Congreso no se le tiró encima. Cuando en todos los otros temas, una reforma tributaria inútil, que fue... o sea, yo estoy 100% de acuerdo que yo haría una reforma tributaria, pero no esa, digamos, y no de la forma que se hizo, etcétera, etcétera. Tampoco la reforma de pensiones que se hizo llenaba la necesidad política, en fin, etcétera. Pero ahora yo creo que no tenemos gobierno. En el fondo tenemos un gobierno que está en vías de desaparición. Y en el fondo, si ustedes se fijan, esto de cambiar la Constitución ya partió hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, ya ahora, sencillamente, y con este fallo hoy día, más que todo, independiente de que los retiros sean buenos o malos, que otra discusión, que yo tengo mi opinión de que yo creo que los retiros no son malos per se, lo que es malo es que no se devuelva la plata. El tema es que ahora el Congreso va a sentir libre para aprobar el royalty y cambiar los contratos de propiedad, de arriendo, lo que quiera. Y va a decir, ¿sabe qué más? Porque la tasa de interés está muy alta, bueno, así que los deudores están muy mal, así que yo le voy a tirar una rebaja de tasa de interés, cualquier cosa, ¿no? De manera que yo creo que vienen muy malos días, ¿no? Muy malos días, porque además, entre las instituciones que se derritió, que olvidé nombrar, está la prensa, los medios de comunicación, la televisión ha sido nefasta, encuentro yo, y ha actuado con una irresponsabilidad inmensa, porque no cuenta nunca los dos lados de la medalla. Por ejemplo, en el tema de las ayudas sociales, aparece una cantidad de señoras que no han recibido su bono y es muy trágico que no lo hayan recibido. Y está bien que lo digan y lo muestren, pero no muestran a nadie que haya recibido bono. Entonces, la conclusión, nadie recibió bono, pero en alguna parte quedaron los 18.000 millones de dólares que están gastando. Parte de las cuentas corrientes, según Mena, claro, el presidente de la Asociación de Bancos. Así, y el Banco Central, que dice que el 60% del retiro de la está en cuentas corrientes. Bueno, entonces al final yo creo que tenemos un problema bastante grave de falta de liderazgo y todo. Ahora, para terminar, digamos, bueno, ¿cómo salimos de aquí? ¿No es cierto? Bueno, yo no tengo la bola de cristal para decirles cómo salimos. Lo que yo creo que hay que empeñarse, sí, es que hoy día la situación es demasiado grave. Y hoy día no podemos dejar solo a Chile. Y esa es mi invitación final a todos ustedes, que no dejen solo a Chile. Y esto vamos a poder salir de esto a la medida que todos aportemos un grano de arena, porque la política al final se la dejamos a los políticos. Y por dejarnos a los políticos estamos como estamos. La política al final es demasiado importante para dejársela solamente a los políticos. Yo no soy político ni tengo ninguna intención de hacer ninguna carrera política de nada. Yo me defino esto de la Constitución porque creo que es demasiado fundamental y que uno no se puede... o sea, yo quiero jugarme porque logremos los acuerdos para que Chile vuelva a despegar social y económicamente en una sociedad libre, democrática, un Estado que funcione y para que nos acoja a todos. Y creo que eso me la quiero jugar porque quiero que mis hijos y mis nietos me vean que por lo menos yo hice el esfuerzo y les dejé una sociedad mejor. Y mi invitación entonces a que ustedes hagan lo mismo, ¿no es cierto? Que logren convencer personas, movilizar a nosotros, partiendo por los hijos, que a veces son medio díscolos, y logren que las personas voten bien. Voten bien en esta elección y voten bien en las elecciones futuras. Porque al final
Al final, no estamos discutiendo la Constitución. Esto no es una discusión legal si el artículo dice el inciso 1, el inciso 2 dice A o B. Esto estamos discutiendo cuál es la sociedad que vamos a vivir, de qué modo vamos a vivir, con qué valores vamos a vivir. Entonces, por eso esto es demasiado fundamental y trascendental. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr los que queremos una sociedad libre? Tenemos que lograr pasar por este desfiladero. Y pasar por este desfiladero significa que podamos impulsar una profundización de una sociedad libre, haciendo todas las transformaciones que hay que hacer, haciendo todos los cambios que tenemos que hacer, cambios en el trato con nuestros semejantes, cambios que se basen en mayor justicia en las relaciones, y cambios en las políticas sociales, y en efectivamente corregir desigualdades e injusticias, pero con ideas que se basen en la libertad. Y ese es el desfiladero por el cual tenemos que pasar. Es un desfiladero estrecho, pero hay países que han pasado por aquí. Y si podemos pasar por ahí, vamos a ver un Chile con un cielo más azulado y un campo más florido, como la canción nacional, ¿no es cierto? Y mi invitación es que esto no lo van a lograr los políticos, no lo va a lograr Bernardo Fontaine, lo vamos a lograr si todos nos jugamos y no dejamos Chile solo. Y así como cada vez que juega La Roja, o cada vez que juega Garín, o cada vez que jugaba Mazú, el Chino Río, uno estaba ahí, ahora tenemos que estar con Chile en la discusión política. Muchas gracias, Bernardo, y gracias a todos los presentes. Muy interesante, por eso todavía estamos aquí. Así que el que quiera la grabación me la pide. No sé si, Bernardo, hay alguna manera que alguien pueda contactarte. Sí, por supuesto. Yo les voy a poner aquí mi celular. Espero que pueda hacerlo bien. Y hay un Instagram que creamos para la elección, que se llama Bernardo Fontaine Constituyente, y hay un Facebook que también creamos. Bueno, hay un Twitter mío que es más antiguo. Ahí está, parece, ¿no? Estupendo. Bien. Bernardo, a lo mejor de la suerte. Así que por favor síganos en las redes sociales, compartan, bueno, los que se sienten interpretados, compartan lo que nosotros entregamos. Ojalá me escriban sus WhatsApp para que podamos incorporarlo a los grupos de WhatsApp que tenemos también. Eso lo interesado por interno, yo feliz lo canalizo. Y nos veremos. Bueno, un millón de gracias a todos. Gracias, Bernardo, suerte. Bernardo, gracias por la paciencia. No, por favor, a ti. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Maca. A ustedes. A ver, ¿dónde está esta cosa?